Dios les bendiga, amigos, en esta tarde. Bienvenidos a Consejos Prácticos para Predicadores Laicos e Iglesias Nuevas. Empezamos. Comenta nuestros videos. Si te gustan, suscríbete a nuestro canal, comparte y no olvides darle clic a la campanita. Bueno, lo prometido es deuda. Les había prometido compartir el tema errores comunes al momento de predicar. Es importante que nosotros entendamos que así como los matices y las formas de predicar son muy diversas, los consejos que estamos dando son algo muy básico. No tiene nada que ver que si lleváramos una clase de homilética donde nos enseñan los diferentes tipos de sermones. Pero también al momento de tener una variedad impresionante de formas, temas que predicar, también nos encontramos con algunos errores muy comunes que suelen ser independientemente de cada uno de estos. Punto número 1. El primer error: usar un bosquejo prefabricado de internet. Hoy en día, por medio de las redes sociales, mucha gente le dice: ¿sabes qué, hermano? ¿Vas a predicar? No sabe qué hacer, no sabe cómo hacerle, y dice: ya sé, el internet. Abre inmediatamente el internet, busca en YouTube, busca en Google, busca en alguna aplicación o habla con algún hermano o por ahí se encuentra alguno en alguna revista y dice: este tema me gusta, este tema voy a hablar. Lo baja, le da una leída y dice: no, está fácil, lo voy a hacer. Eso es un error muy común y muy serio, porque es más difícil hablar de un tema que tú no hiciste, tú no conoces la estructura, no es algo que Dios puso en tu corazón, no es algo que tú ya tenías en tu mente de alguna manera estructurado. Cuando nosotros preparamos un bosquejo, un sermón, es muy probable que por días andemos en nuestra mente dándole vueltas a un tema que queremos enfocar. Buscamos un pasaje, buscamos una cita, enmarcamos los puntos como se definió en el video pasado. Y ya que tenemos estos puntos, pues nosotros les vamos dando la estructura. Es claro que cuando tú haces todo este proceso, al momento de predicar es algo que tú tienes fresco en tu mente. No funciona así cuando la información es bajada de internet y esto te hace trastabillar. Esto te hace leer mucho. Cuando tú inclinas la cabeza para leer y estás viendo qué es lo que sigue y estás mirando, eso te quita la atención de la gente que te está escuchando. Así es que es muy importante que seas tú quien prepare personalmente tu enseñanza. El segundo error muy común, y sobre todo en los que ya tenemos un poquito más en el Evangelio, probablemente crecimos de niños en el Evangelio y estamos iniciando en nuestro tiempo para predicar, para enseñar. El segundo error es pensar que ya sabes. Es un error que sucede tanto a maestros de niños, a maestros de adultos y a los que están preparando algún bosquejo. Decir: ese tema ya lo conozco, ese tema yo ya lo sé. Pensar que ya sabes provoca en nosotros el hecho de decir: no necesito estudiar, no necesito prepararme, que al cabo ya sé qué es, que al cabo ya sé qué sigue, que al cabo ya sé qué pasó. Y esto nos provoca también tener un entendimiento pobre de lo que Dios quiere decir. Y es cuando precisamente entramos en ese asunto de yo creo, yo pienso, yo opino. Entonces Moisés subió al monte, yo creo que era por. Entonces Jonás se lo tragó un animal, se lo tragó un pez, una ballena. Y yo pienso que, yo creo, yo opino. Déjame decirte que esto es un grave error, porque si tú tienes una opinión respecto de un pasaje bíblico, otra persona puede tener una opinión completamente distinta a la tuya. Y cuando tú crees algo respecto a un tema de la Biblia, hay otra persona que cree otra cosa completamente distinta acerca del mismo tema. Por lo cual es un error pensar que yo ya sé, pensar que yo ya entiendo, pensar que yo ya conozco, y más aún un error más grave cuando yo estoy predicando y estoy diciendo yo creo, yo pienso, yo opino, esto fue así, esto fue así, porque eso desacredita completamente nuestro mensaje.
Porque otra persona dice, no, pues el hermano está predicando, él piensa eso, pero yo pienso otra cosa. Y inmediatamente al momento de estar hablando se está desacreditando. Es muy importante que nosotros estudiemos meticulosamente la palabra de Dios. En primera de Pedro nosotros encontramos un pasaje que dice, los profetas que profetizaron antes acerca de esta gracia, dice, inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo. Fíjese, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran profetas, ¿sí? Y ellos investigaron, indagaron con cuidado, escudriñaron en la escritura, escudriñaron en las cosas que ya estaban. Y luego dice Pedro, a estos se les reveló. Y la pregunta es, ¿a quiénes se les reveló? Y la respuesta inmediata decimos, a los profetas, porque eran profetas. No, no eran cualquier profeta, eran profetas que escudriñaron y que indagaron diligentemente. Eran profetas que escudriñaron. A estos se les reveló. Entonces, es muy importante no confiarnos y decir, yo ya sé. Error número 3. Leer un solo versículo y empezar a hablar de tu vida, empezar a hablar del testimonio. Algunas personas leen un versículo y el versículo queda completamente de lado, no tiene que ver el tema. Y bueno, hay algunas personas que tienen un testimonio muy impresionante. De hecho, como pastores a veces invitamos a personas exclusivamente para que nos den un testimonio, porque va a ser edificación para la vida de la iglesia. Sin embargo, cuando se nos invita a dar una palabra, una predicación, es muy importante que nosotros, insisto, tengamos un tema bien definido. Muchas veces, como somos gente que va a la iglesia, que siempre está en los cultos, que siempre está en la oración, muchas veces en lugar de hablar de las virtudes de Cristo, empezamos a hablar de nuestras virtudes. Y decimos, yo siempre vengo a orar, a mí Dios siempre me habla, Dios siempre me revela, yo hablo en lenguas, yo hago esto, yo hago el otro, y dejamos a Cristo completamente de lado. Recuerda, es muy importante tener un tema bien estructurado para no andar inventando en el momento qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a hacer, andar pensando a ver qué se me ocurre, qué más les digo, qué más les hago. Aunque el mensaje sea corto, si tú lo tienes bien estructurado, créeme, y más, si oraste y buscaste la presencia de Dios, va a ser de bendición para la iglesia. Punto número 4. Pensar que todo me lo va a revelar el Espíritu Santo en el momento. Muchos se basan en el versículo que dice, y cuando seas llamado a los magistrados, no penséis en manera alguna lo que tengas que decir, sino que el Espíritu Santo les dará las palabras que no podrán resistir. Este versículo se refiere exclusivamente cuando tu vida está siendo perseguida, cuando el cristiano está siendo perseguido, cuando el cristiano está confrontado por tu fe. Si en un momento dado tú tienes alguna conversación con algún vecino que es ateo o es contrario al evangelio, en ese momento sí, el Espíritu va a fluir y te va a dar las palabras necesarias. Pero cuando tú eres invitado para predicar y compartir una palabra, ¿qué es lo que va a usar el Espíritu Santo? Va a usar lo que tú ya aprendiste, lo que tú ya sabes. Así trabaja el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, insistimos, prepararnos. Muchas veces decimos, no, yo leo un versículo y el Espíritu Santo va a fluir y se va a mover, y como soy bautizado en el Espíritu Santo, me pongo a hablar en lenguas, los demás hermanos se ponen a orar y todo la iglesia entra en bendición. Sí, el Espíritu Santo se va a mover, pero eso no significa que tú hayas compartido algo. El Espíritu Santo obró. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. A Dios le interesa su pueblo, pero ahí tú no hiciste nada. Ahí tú simplemente te paraste y le dijiste, Dios, te los encargo porque yo no preparé nada. Y Dios, claro que va a entrar en acción. Pero es muy importante que tú te prepares, porque el Espíritu Santo va a usar lo que tú preparaste. ¿Por qué? Porque antes de prepararlo, buscaste al Espíritu Santo para que te diera el tema. Punto número 5. Pensar que porque hablaste mucho, que porque tú estuviste enfrente parado, hable y hable 1 hora, ya el culto fue de bendición, ya el mensaje fue de bendición. Eso es un grave error. Es muy notable cuando una persona que está parada enfrente y está hablando ha buscado a Dios. Obviamente el mensaje en una congregación no todos lo van a recibir,
Hay gente que por mucho que tú hayas buscado a Dios, va a criticar el mensaje, va a señalar o va a tachar. Pero se nota cuando una persona tiene una intimidad con Dios. En algunas ocasiones hemos distribuido pequeños versículos haciendo tópicos y se le dice a la persona, mira, tú vas a hablar 5 minutos, tú vas a hablar 10 minutos. En 5 minutos se nota cuando una persona ha tenido intimidad con Dios. En 5 minutos, y por lo que está diciendo y por lo que está hablando, se nota cuando esa palabra fue dada por Dios para transmitir al pueblo. Así que, amado hermano, yo le invito, analicemos, estos son solo 5 errores, podemos enumerar muchos más y probablemente en otros videos lo tengamos en cuenta, probablemente en otros videos lo mencionemos, pero por lo pronto, analicemos esto y veamos en qué estoy fallando, puedo corregir, puedo mejorar. ¿Sabes qué? No importa los años que yo tenga, siempre encuentro una oportunidad para mejorar. Y estoy seguro que cada uno de nosotros vamos a encontrar una oportunidad para servir a Dios mejor. Que el Señor te bendiga.